Mira esta tabla. Desde el inicio de los Juegos Olímpicos hasta 1968, México tenía más del doble de medallas que Cuba. Pero todo cambió en Múnich 1972. Ahí México solo obtuvo una medalla, Cuba 8. Desde entonces no se bajan del podio. 13 preseas en Montreal, 20 en Moscú y 31 en Barcelona. Al inicio de París 2024, Cuba tiene 235 medallas olímpicas, 3 veces más medallas que nosotros. ¿Qué diablos hicieron? ¿Cómo un país mucho más pequeño que el nuestro, con menos instalaciones y con un fuerte bloqueo económico, gana tantas medallas? O dicho de otro modo, ¿por qué Cuba es una potencia olímpica y México no? Mira, seguro lo conoces, este es Fidel Castro, el revolucionario que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Y de todos será la victoria, patria o muerte, venceremos. Y este es Fidel Castro jugando. Antes de la revolución, el deporte era un privilegio. Previo a 1960, solo el 0.25% de su población practicaba algún deporte. Es un hecho ligado a su historia. Después de su independencia, el deporte se concentró en el ámbito de lo privado. La práctica de las diferentes disciplinas fue acaparada por la nobleza española y la élite económica cubana, junto con algunos grupos de colonias estadounidenses y europeas. Todo esto se ve reflejado en sus primeras medallas olímpicas. Las primeras las obtuvieron en los Juegos de Francia 1900. Ahí Cuba solo subió 2 veces al podio, en ambas ocasiones por Ramón Faust, quien aprendió esgrima en Francia. Hasta 1960, Cuba ganó solo 6 medallas olímpicas, 5 en esgrima y 1 en vela, es decir, puros deportes de élite. 1960 es la fecha que ponemos como tope porque en 1959 la Revolución Cubana triunfó y desde entonces nada volvió a ser igual en el país. Bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad. Uno de esos grandes cambios fue el deporte. Para Fidel Castro era algo primordial, un derecho del pueblo. Quería que todos tuvieran la oportunidad de practicarlo. Tan solo escucha sus pensamientos. El deporte ayuda a la salud. El deporte hace fuerte, no solo físicamente, hace fuerte también moralmente, hace fuerte también al carácter, hace fuerte también a la voluntad. El deporte educa los músculos y educa el carácter, desarrolla la inteligencia, hace ciudadanos más saludables, más preparados y más desarrollados en todos los sentidos. Para la Revolución Cubana era muy importante un cambio deportivo, por eso casi de inmediato comenzaron los cambios, alineados a su ideología. Se prohibió la profesionalización del deporte, todos los centros deportivos ahora eran del pueblo, cualquier persona podía practicar. Los eventos deportivos se volvieron de libre acceso, se crearon más centros deportivos en todo el país y más importante aún, en 1961 se fundó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. Este instituto tomó las riendas del deporte nacional e ideó una estrategia para aumentar la práctica deportiva desde las infancias y apoyar a potenciales atletas, lo que ahora conocemos como la pirámide de alto rendimiento. Este proyecto fue la base para todo el éxito deportivo que vive Cuba. Son 4 niveles de aprendizaje que abarcan desde el preescolar hasta universidad. Los explicamos. Primer nivel. Desde preescolar hasta 4º grado, las infancias cubanas juegan y aprenden habilidades motrices de manera seria y bien organizada. En 5º grado comienzan con la práctica de gimnasia básica, además pruebas de pista y campo, asimismo las bases de algunos deportes. Es el inicio de todo, la educación básica cubana es la cantera para los futuros atletas. Si tienen las aptitudes e intereses, continúan con la pirámide. Segundo nivel. Al terminar la primaria, son canalizados a la Escuela de Iniciación Deportiva, EIDE. Estos institutos no son centralizados, están presentes en 14 de las 15 provincias de Cuba. Ahí tienen todo lo necesario, alojamiento, comida, equipo deportivo y entrenadores, sin costo.
Ojo, además de entrenar, los jóvenes cubanos deben seguir estudiando. Para avanzar, deben tener buenos resultados académicos y deportivos. Tercer nivel, continúan en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético. Ahí siguen mejorando en su disciplina. Estas escuelas también están por todo el país y tienen a los mejores profesionales. Cuarto nivel, la pirámide finaliza en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento. Aquí ya compiten internacionalmente y entrenan con los mejores coaches. Es muy probable que los atletas que llegan aquí participen en unos Juegos Olímpicos y tras todo el recorrido no es sorpresa que muchos de ellos se suban al podio. Este modelo resultó sumamente exitoso para Cuba, se puede decir que es similar en algunos puntos al estadounidense. Sin embargo, en Cuba todo el proceso fue gratuito. El Estado tiene la responsabilidad de apoyar a sus ciudadanos. Este porcentaje se elevó de sobremanera para 2022. Aproximadamente el 31.5% de la población en Cuba practica algún deporte y el 0.21% lo hace de alto rendimiento. El avance fue brutal. Y de ahí viene todo el éxito olímpico. Pero todo este proceso no se limita a los talentos. Al menos todos en Cuba recibieron las mismas bases por su sistema de educación, que dicho sea de paso presenta tasas de escolarización prácticamente universalizadas en la primera infancia. Quizá por eso, alrededor del 95% de los cubanos han participado en alguna forma de deporte o ejercicio organizado. Todo esto, en resumidas cuentas, es el proyecto que le ha dado tantos resultados positivos a Cuba. En lo olímpico es el tercer país con más medallas de América, solo superado por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a este último le gana en posición porque tiene más medallas de oro. En lo social, para 2023, la esperanza de vida en Cuba fue de 78.3 años, cifra mayor al promedio de la región de las Américas. En salud, Cuba tiene menos población con obesidad infantil y juvenil que países como México, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, entre varios más. Las palabras de Fidel Castro fueron ciertas. Pero hay que poner un gran asterisco a este video. Cuba no es una utopía deportiva. No todo es miel sobre hojuelas. Hay muchos puntos negativos, como el actual descuido de las instalaciones, el olvido al deporte juvenil, los casos extremos relatados por deportistas que no pueden salir de los centros deportivos, las críticas a la no profesionalización, la fuga de talentos o el apoyo económico que ya no es como era en un inicio. Sin embargo, hay que reconocer que su proyecto es eficaz y si nos enfocamos en muchos de sus puntos positivos es porque quizá esa sea la esperanza para muchos otros países. No podemos decir que nuestro modelo es mejor cuando vemos esta tabla. Tan solo haz memoria y recuerda cómo fueron tus clases de educación física, cómo son ahora la de tus hijos, sobrinos, nietos, etc. ¿Cómo sería su proceso olímpico si tienen aptitudes para algún deporte? El camino es muy diferente al de Cuba. ¿Qué sería de México si se implementara un plan similar? No hablamos de las medidas alineadas al socialismo, sino de un plan en concreto que apoye y respalde al deporte desde las infancias. ¿Por qué no tomamos las cosas positivas, que sí podemos recrear, de planes como el de Cuba? Un plan, solo eso, un plan. Quizá esa sea otra de las grandes tareas de la nueva administración.